Hoy vamos a hablar de nutrición, deporte, cerebro y vejez. Y para este tema hemos traído a un experto muy especial. Yo conozco al doctor Diego Felipe Gómez desde hace ya algunos años. Hicimos hace algunos años en plena pandemia un live por Instagram justamente sobre nutrición y Alzheimer, que fue algo muy, muy bonito que hicimos en aquel momento. Y pues bueno, en este momento me alegra mucho presentarlo y qué bueno que estés por aquí acompañándonos. El doctor Diego Felipe Gómez es nutricionista, dietista, es magíster en nutrición deportiva, es investigador en la Universidad Javeriana de Cali, es presidente de la Asociación Suroccidental de la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas, es de los pocos en el país que es antropometrista ISAC nivel 1. De los pocos es que yo no sé si hay 3 nomás en el país, ¿no? O no sé cuántos hay, pero nivel 3, perdón, nivel 3, no Nivel nivel 1, 3, sino pues. nivel 3. Pero son muy pocos los que hay en el país, entonces pues me encanta que seas uno de esos. Y pues bueno, ya con este abrebocas, doctor Diego Felipe Gómez, el auditorio es suyo. Por favor, todos los asistentes, si pueden anotarse en la lista que se pone en el chat, en unos momentos se pondrá allí la lista para que ustedes puedan anotarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta introducción, doctora Ana María. ¿Me confirman, por favor, si ahí ya se ve mi pantalla? Pero yo puedo empezar a hablar. Ya lo vimos, sí, perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, como la doctora Ana María comentó, el día de hoy les voy a hablar de nutrición. Ahí es un pequeño cambio de terminología, ya vamos a ver por qué. No voy a hablar directamente de deporte, sino de ejercicio. Nutrición, ejercicio, cerebro y vejez. Es muy importante hacer esa diferencia entre deporte y ejercicio y eso lo voy a explicar un poco más adelante dentro de esta presentación. Lo primero es que quiero hablar desde 4 puntos, porque es que realmente cuando uno escucha esas 4 palabras, es un mundo inmenso y cada una tiene su propio mundo. Entonces voy a tratar de irlo reduciendo para que veamos cómo se va mezclando todo esto, cómo se va mezclando este proceso de envejecimiento fisiológico con el ejercicio, con la nutrición, cómo todo esto se une en el cerebro para poder tener así una integración, un sistema funcional. El orden que voy a seguir es realmente primero hablar desde la parte fisiológica de la vejez, muy poco más introductorio hacia la parte específica de lo que sucede a nivel muscular y cerebral, así como de tejidos, que es donde va a impactar el ejercicio. Explicar algo de eso del ejercicio, ahí es donde les explicaré por qué hablo de ejercicio y no de deporte, vincularlo con la nutrición para que podamos entender por qué sucede esto. Y es este grafiquito de acá que espero que todos podamos entender a la perfección al finalizar esta pequeña charla, este pequeño compartir de información que tengo para ustedes. Y es que todo está conectado, todo está conectado. Tenemos un contexto biológico que es el envejecimiento, eso no lo podemos frenar, no podemos evitarlo. Todos estamos cruzando poco a poco por la vida y a medida que vamos cruzando, pues va habiendo un desgaste fisiológico, que es lo normal. Esto se conecta de manera directa con el músculo, que el músculo, ya desde el músculo entendemos por qué se podría conectar con el ejercicio, pero también con nuestra alimentación, con lo que hacemos o lo que no hacemos. Y al final, me gusta mucho esa reflexión que dio el doctor ahora de que el cerebro es todo el universo. Y es verdad, por eso todo se centra en el cerebro, por eso al final todo llega al cerebro, porque estamos buscando mantenerlo en las mejores condiciones posibles, porque así tengamos todo lo demás perfecto, si el cerebro se deteriora, no tenemos mucho más que hacer. Entonces, ¿qué está sucediendo en mi cuerpo en la vejez, en el fisiológico? Bueno, desde un punto de vista muscular, de fuerza,
tenemos que una persona promedio no sedentaria, porque en los sedentarios sucede otro tipo de cosas a un nivel más acelerado, a los 80 años va a haber perdido aproximadamente el 40% de su masa muscular o más. Esto es una pérdida muy grande, muy considerable. ¿Esto qué me significa? Que tengo una disminución en mi capacidad oxidativa, en mi capacidad de utilizar la energía de manera eficiente, esa energía que yo consumo desde mi alimentación. Hay una disminución del uso de oxígeno que entra a mi cuerpo, porque el oxígeno se transporta y es precisamente lo que da esta información o esta capacidad oxidativa. Y con esto empieza a haber un aumento en la inflamación y en el estrés oxidativo general del cuerpo. O sea, por esta pérdida también se aumenta esta inflamación, este estrés oxidativo. ¿Cuál es la consecuencia directa? La sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Disminución de masa muscular acompañado con disminución de funcionalidad. ¿Sí? Disminución de fuerza y masa muscular, que no siempre van juntas y la gente cree que siempre van juntas. Cuando van juntas hay sarcopenia. Yo puedo perder masa muscular sin perder función directa o puedo perder función sin perder masa muscular. Cuando van juntas, llego a la sarcopenia. Y asimismo, empieza a haber una deficiencia metabólica leve. Ahora, a nivel de los huesos, hay un desequilibrio estructural y celular. Sabemos que se va disminuyendo la formación ósea. Entonces los huesos se van volviendo un poco más débiles, van tolerando un poco menos el estrés que se les impone día a día. ¿Y esto qué me significa? Mayor riesgo de fractura. Cuando tengo mayor riesgo de fractura es por eso que nosotros vemos que en las personas que tienen edad avanzada es más factible que con una caída que antes no había problema, sufrieron entonces una fractura de cadera, una fractura de muñeca, una fractura de incluso fémures llegaba a haber, y nos empezamos a preocupar más por estas caídas. Esto es porque ya no se está absorbiendo el mismo calcio dentro del hueso, ya no se está formando de la misma manera. Entonces disminuye su densidad, aumenta su porosidad. Entonces pasamos de tener un hueso como el que tenemos aquí en la pantalla, más medial, está fuerte, está completo, a un hueso que se va rompiendo más fácil y se ve como el que tenemos más lateral dentro de la pantalla. Luego, obviamente, en el cerebro tenemos una disminución en el volumen cerebral, especialmente a nivel de hipocampo. Hay disminución de la neurogénesis, hay inflamación, hay estrés oxidativo. Este estrés oxidativo, que me significa aumento de radicales libres principalmente, es lo que me va a generar mayor daño. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, la pérdida de la memoria. Disminución en la función ejecutiva. No voy a poder realizar de las mismas maneras actividades que antes realizaba sencillamente, por decirlo de alguna manera. Y como les dije, el principal eje de todo esto son los radicales libres o especies reactivas de oxígeno, que son radicales que están cargados negativamente de energía, que empiezan a afectar a nivel de pH, de inflamación en todo el cuerpo, y empiezan a generar estragos y empiezan a generar daños. Esto es lo que a nivel muscular me genera una disfunción mitocondrial, entonces no tengo la misma capacidad de utilizar la energía. Toda la energía para ser procesada adecuadamente de una manera eficiente tiene que pasar por la mitocondria. Sí, tenemos procesos energéticos que no pasan directamente por la mitocondria, como puede ser el sistema de los fosfágenos o el inicio de la glucólisis, especialmente la láctica, pero cuando llego a la parte oxidativa, que es lo que nos da energía en el 90% del tiempo, necesito esas mitocondrias dentro de la célula. Y si tengo menos, tenemos problemas. En el hueso, pues es el que me disminuye la formación ósea, porque al estar cargando negativamente o con iones negativos los huesos es que dificulta esta absorción del calcio, es que dificulta que se termine de sintetizar adecuadamente. Y a nivel del cerebro, estos son los que me terminan llevando a la neurodegeneración. Entonces, este es como el principal enemigo que tenemos que combatir, estos radicales libres. Ahí tenemos un contexto. ¿Qué está sucediendo? Eso está sucediendo. Hay mayor liberación de radicales libres y por lo tanto empiezo a tener afecciones.
Además de que obviamente mi cuerpo se va desgastando naturalmente. Entonces es aquí donde yo digo, tiene que entrar el ejercicio físico. Pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, ¿qué hago con ese ejercicio? ¿Para qué me sirve? Aquí quiero empezar con 3 conceptos clave y es el por qué les hablo de ejercicio y no de deporte. Resulta que todo el que en algún momento haya trabajado con deporte tiene muy claros estas 3 diferencias. Actividad física, todo movimiento del sistema musculoesquelético que genere gasto energético. ¿Qué quiere decir eso? Moverme, sea como sea. En otras palabras, aquí que ustedes me ven, si de pronto me ven en la cámara que estoy moviendo las manos, eso ya es actividad física. Si alguien está tomando apuntes, ya sea en un cuaderno, tecleando en el computador, eso es una actividad física, porque estoy gastando energía moviendo mis músculos. Ah, que no es una actividad física extenuante, claro que no, pero es una actividad física. Luego tenemos el ejercicio, que es una actividad física la cual yo realizo de manera planeada, estructurada y con un objetivo específico. Objetivo cualquiera, un objetivo de salud, un objetivo estético, un objetivo de rendimiento deportivo. Hay gente que no lo hace por ninguno de los anteriores, sino porque hago ejercicio para comer más, también es un objetivo. Esto entonces, el ejercicio es cuando está planeado y estructurado, por eso quiero hablar de él. Y luego tenemos el deporte, que por lo general ejercicio y deporte se manejan de manera indiscriminada. ¿Qué sucede? Para que sea llamado deporte, esta actividad física tiene que requerir actividades o habilidades motrices o mentales específicas, pero además de eso tiene que tener un reglamento y tiene que tener un componente competitivo. Aquí, si ya uno se quiere más técnico, hay divisiones en el deporte, cuasi deportes, semideportes, dependiendo de si están federados internacionalmente, solo en un país, etc. Pero entonces, un deporte colombiano, el tejo, tiene su estructura competitiva, tiene sus reglas específicas. El ciclismo, el básquetbol, el ajedrez requiere actividades mentales, tiene sus reglas y tiene su estructura competitiva. ¿Qué pasa? Yo no necesito siempre hacer el deporte. Es más, yo que he trabajado con deporte de alto rendimiento, aseguro que el deporte de alto rendimiento ni siquiera es salud. Es más nocivo para la salud, el de alto rendimiento y alta competencia. Pero aquello en lo que nos fijamos es el ejercicio, es lo que más nos va a beneficiar. En Colombia, si nos íbamos al 2010, decíamos que tan solo un 21% de la población entre 18 y 68 años alcanzaba las recomendaciones de la OMS de actividad física, que la OMS lo llama actividad física, pero realmente es más hacia el ejercicio y ya les voy a mostrar por qué. Para el 2015 aumentó un 50%. Ahí yo tengo una, digamos, discrepancia porque es que en el 2010 se estaba midiendo con actividad física realizada en el tiempo libre y en el 2015 lo hicieron con el tiempo total. Entonces están incluyendo el trabajo y para mí aquí hay una dificultad para medir realmente que sea lo suficientemente vigorosa como para que haga una diferencia. Sin embargo, todos somos conscientes que a partir de la pandemia hubo cambios y hubo una disminución en muchos lugares y en muchos casos de esta actividad física. También es cierto que a partir de esa época también hubo un boom del fitness y hubo algunas personas que empezaron a hacer más actividad física, pero en promedio del mundo y del país disminuimos esa actividad física. Entonces, el último consenso es en Colombia, es del 2015, pues no tenemos datos después de pandemia como para saber cómo estamos ahora. A nivel mundial, la OMS aproxima que el 31% de los adultos a nivel mundial son sedentarios. ¿Sedentarios qué es? Que no realizan una actividad física ni siquiera laboral lo suficientemente fuerte como para poder considerarlos activos. Sin embargo, si nos vamos a cifras más intensas, realmente cercanos al 60% no cumplen con los niveles de actividad física recomendados. No son sedentarios, pero no cumplen. Entonces, están ahí en un limbo y tenemos otro 30 que sí está cumpliendo. Es por esto que ellos en el 2020 diseñaron unas guías de actividad física y comportamiento sedentario.
Pero además de eso, detectaron algo muy importante y que es algo que nos atañe en toda esta charla de hoy, y es que tenían grupos o poblaciones vulnerables que tenían aún más reducida su actividad física. Las mujeres, esto tiene que ver con temas culturales en su mayoría, personas de escasos recursos y adultos mayores, personas que están en un estado de edad avanzada. ¿Esto qué nos significa? El ejercicio me va a proteger de muchas cosas alrededor de la vida, pero entre mayor edad tengo, menos lo estoy haciendo. Y ahí tenemos un problema grande. Las recomendaciones, si yo me voy general, ellos me dicen de 150 a 300 minutos de actividad física. Pero si me quiero ir un poco más específico con lo que han sacado en el 2020, tengo datos clave. Entre esos está que debería ser más de 300 minutos, pero además de eso, 2 días a la semana, los adultos general, población de 18 años en adelante, deberían hacer actividades que generen contracción muscular controlada o ejercicio de fuerza. Y los adultos mayores deberían realizar por lo menos 3 veces a la semana actividades que compongan movimientos multiarticulares y que además les mejoren o estén centradas en su balance, en su equilibrio. Entonces es importante tener esto. Además de eso, pues me hablan de 150 a 300 minutos de actividad física. ¿Pero qué actividad física? Bueno, ellos dicen que el ideal es que si me voy a esos 150 minutos, estemos hablando de actividad física vigorosa. Y si me voy a los 300 minutos, estamos hablando de una actividad física moderada, intensa, moderada. Eso se saca en base a un compendio internacional que son los METs. ¿Qué son METs? Es una unidad que me permite determinar cierto movimiento de oxígeno en la sangre o cierto gasto energético por actividad. Entonces, ellos me dicen que vigorosa es toda la que supere los 6 METs y una actividad no vigorosa, pero que entre dentro de una intensidad moderada es toda aquella que supere los 3.5 METs. ¿Qué sucede? Que ellos en la última instancia se estaban fijando también en estos 150 minutos y decían que lo estábamos alcanzando también como en un 40%. Pero les voy a dar unos ejemplos de actividades que están dentro de esos 6 METs, a ver si ustedes consideran que realmente es posible que los alcancemos. Y ojo, estas son actividades que no son ejercicios, sino lo que ellos decían que era la actividad laboral. Número 1, reparaciones domésticas. Sí, carpintería en el exterior, en la casa, instalación de canaletas de desagüe, por ejemplo, que está en todo el borde, en los 6. ¿Yo será que hago 150 minutos de eso a la semana? O arreglo de césped y jardín, pero no cualquier arreglo, un esfuerzo intenso donde recojo ramas, muevo tierra, acumulo el terreno, usar pala, ya sea de nido para abrir huecos, que ya está por los 7.5. En ocupaciones, construcción de carreteras, los bomberos, mudanza, transporte de camiones, descarga y descarga, y así sucesivamente, empujar carruajes. Estas son cosas que yo no estoy haciendo o que la mayoría no está haciendo en su día a día, sus 150 minutos. Aún así nos están queriendo decir que lo estamos cumpliendo. Por eso les digo que yo tengo ahí como una diferencia. Sí, yo entiendo que hay personas que se pueden dedicar a esto, pero el promedio de la población o la mayoría no lo hace. Y esto nos genera un sesgo muy grande, porque nos dicen que están cumpliendo, pero realmente es en base al voz a voz. Yo aquí, todas estas actividades tienen que ser de trabajo continuo para que se considere que están en un MET elevado. Y es muy raro que eso llegue a suceder. Entonces, ¿a qué me derivo? No a esta actividad física de mis ocupaciones, sino al ejercicio. Y es ese ejercicio de fuerza el principal que me va a ayudar. Ejercicio físico, que es un modulador neurobiológico, que me ayuda a reducir el riesgo de deterioro cognitivo en un 35 o un 38%. Me mejora la memoria, la atención, la función ejecutiva.
Si combino no solo la fuerza, sino también ejercicio aeróbico, tengo un mayor impacto y son beneficios que están mediados por el flujo sanguíneo cerebral, por la neurogénesis, la plasticidad y por el músculo. Entonces, ¿cómo así que por el músculo? Resulta que desde hace unos años ha cambiado el paradigma que teníamos nosotros sobre el músculo. Anteriormente, la gente decía, el músculo es estructural, me sirve para producir fuerza y me sirve para moverme, nada más. ¿Qué sucede? Que nos hemos dado cuenta que el músculo es un órgano endocrino. ¿Cómo así que endocrino? O sea que me ayuda a modular muchas más cosas que solo caminar. Y por lo tanto tengo que entrenarlo. Por eso estoy hablando de ejercicio de fuerza. Como les decía, cambió este órgano, cambió este paradigma, pero también entonces, como es un órgano endocrino, es un órgano que tiene comunicación activa con otros tejidos y otros órganos, entre esos el cerebro, pero no únicamente el cerebro. Y durante la contracción, este músculo va a expresar genes específicos, va a secretar mioquinas y me va a ayudar a modular órganos distantes. ¿Qué es esto de genes? Si yo me voy a la genética, que no es un tema que traje hoy completo, resulta que cuando yo realizo un ejercicio de fuerza y después de eso consumo carbohidratos de absorción media o rápida, se ve una expresión de microRNAs que me cambian en la transducción y la transcripción del ADN para poco a poco volverme más afín a la acumulación de mayor masa muscular. Y me van a decir, bueno, ¿y para qué quiero más masa muscular? Ya vamos a eso. Porque entre más masa muscular, mayor liberación de estas mioquinas, que son las que me van a ayudar muchísimo en este proceso de disminución de los radicales libres. ¿Qué son las mioquinas? Bueno, son citoquinas o péptidos bioactivos que son producidos y liberados por el músculo. Hay citoquinas que no son liberadas por el músculo, ¿cierto? Hay algunas que son liberadas por el tejido adiposo, que son las adipocinas, o hay otras que no son necesariamente relacionadas a estos dos y son las citocinas normales. Pero a nivel del músculo las vamos a llamar mioquinas, que actúan a nivel autocrino, paracrino, endocrino. Me ayudan en la modulación y la regulación de mi cuerpo. ¿Qué hacen? Me ayudan a regular el metabolismo energético, me ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina, me ayudan a disminuir la inflamación y mejorar mi respuesta inmune, además de que también me generan adaptaciones al entrenamiento que me van a interesar y me ayudan con la comunicación músculo-órgano. ¿Qué órganos? Hígado, páncreas, sistema adiposo y cerebro. Entonces, es importante entender cómo me van a ir ayudando por ahí. Activar redes de señalización sistémica que me van a ayudar en todo el proceso. La primera, la interleuquina 6. Esta es muy famosa, muy estudiada. ¿Por qué? Porque es proinflamatoria, por lo general. Resulta que la interleuquina 6 puede ser adipocina o miocina. La puede producir el tejido adiposo o la puede producir el tejido muscular. ¿Qué pasa? Que cuando la produce el tejido adiposo tiende a tener una función mucho más proinflamatoria. Sin embargo, desde el tejido muscular genera una respuesta inflamatoria aguda, porque sí la genera, pero ayuda a modular a largo plazo para disminuir esta inflamación sistémica. Entonces va generando adaptaciones para que esta inflamación no sea un constante. Además de eso, aumenta la oxidación de lípidos. ¿Qué significa eso? Muevo más grasa. ¿Qué significa eso? Quemo más grasa. Puedo bajar de peso si acaso esa fuera mi intención. Estimula la producción hepática de glucosa, que esto me va a ayudar durante el ejercicio para rendir mejor. Y aquí específicamente el contexto importa. No es lo mismo la interleuquina 6 producida por el tejido adiposo que por el tejido muscular. Luego tenemos el factor de crecimiento insulínico número 1, el cual puede ser producido por el hígado o puede ser producido por el músculo de manera local. Este es un factor de crecimiento anabólico, pero que además de eso me estimula la neurogénesis y la angiogénesis cerebral. Me ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y me ayuda a mejorar la función cognitiva.
Entonces es algo que me interesa estar liberando y que mi hígado con el tiempo libera mucho menos. Pero con el ejercicio de fuerza yo lo puedo producir y liberar desde el músculo para ayudarme en este tipo de estimulaciones y para ayudarme también a ir disminuyendo esos estragos que están causando los radicales libres. Otro que podemos tener también por ahí es la iricina, lo cual induce la expresión del BDNF. Está relacionada directamente con la neuroprotección, con el metabolismo cerebral, mejorando su recaptación de glucosa, y es un puente clave entre el músculo y el cerebro. Además de eso, otra cosa que tenemos en cuenta es que me aumenta el número de mitocondrias en el tejido adiposo. Eso es lo que se llama el browning del tejido adiposo, lo vuelve un poco más oscuro. ¿Por qué? Porque hay mayor número de mitocondrias. Entonces hay mayor eficiencia en la utilización de esa energía. Además, me ayuda con la termogénesis desde esta parte del browning del tejido adiposo. Aquí vamos entonces con el BDNF. Plasticidad, adaptación cerebral. Es un neurotrófico clave en el cerebro. Me ayuda a aumentar la neuroplasticidad y la supervivencia neuronal. Evidentemente, por lo tanto, me va a ayudar con la memoria y el aprendizaje. ¿Cómo aumento este durante el ejercicio? Con la iricina. Entonces, la iricina es una mioquina, es clave. Con ejercicio, con contracción continua, ejercicio de fuerza, por eso es que la OMS nos habla de por lo menos 2 días de ejercicio de fuerza para todo adulto y 3 días de ejercicio de fuerza combinado con balance, equilibrio y multiarticular para adultos mayores. Porque me va a estar liberando sericina, me va a estar liberando todas las otras mioquinas que me van a ayudar con todo este proceso de disminución o de mejora a nivel cerebral, disminución de radicales libres o mejora. Resulta que entonces yo libero las mioquinas, la iricina, el factor de crecimiento insulínico número 1, se aumenta el BDNF y esto me ayuda a mejorar la plasticidad sináptica y el metabolismo cerebral. Todo por un eje que sea entre el músculo y el cerebro. Entonces, ahí estoy entendiendo por qué necesito el músculo, ¿cierto? Pero acabamos de ver que por el proceso natural de envejecimiento a los 80 años voy a haber perdido el 40% de este músculo. Tengo que hacer todo lo posible por mantenerlo. ¿Y cómo lo hago? Con este ejercicio físico. ¿Por qué? Porque una de las cosas más comunes que encontramos nosotros en los adultos mayores es la sarcopenia. La sarcopenia, como les dije, es pérdida de masa muscular con disminución de la fuerza. Y aquí hay algo que mucha gente no sabe o no piensa. Y me pasa cuando yo doy clases con mis estudiantes. Yo les digo, ¿ustedes asocian la sarcopenia con inflamación? Y me dicen, pues si antes hay disminución de volumen total, no hacen la asociación. Y resulta que al no tener esta liberación tan alta de mioquinas y al no estar estimulando alrededor del músculo, empiezan a haber moléculas señalizadoras proinflamatorias y empiezan a encontrarse también estos radicales libres. Entonces, no solo voy a perder la fuerza, no solo voy a perder el volumen total de músculo, sino que estos radicales libres van a hacer que sea mucho más difícil recuperarla después. Además de que con la edad se disminuye la tasa de absorción de proteína a nivel muscular. Y entonces, si ya era difícil por la edad, si aumento este tipo de señalizadores y radicales libres y de moléculas alrededor de mi músculo, se complica aún más. Entonces, mantener una rutina de ejercicio es clave para evitar esto. Especialmente porque además hay otro factor clave y es la obesidad. Aquí yo quiero también aclarar algo. Podemos encontrar una obesidad sarcopénica porque lo que tengo es pérdida de masa muscular y de fuerza mientras aumento de peso y aumenta mi tejido adiposo, mi masa grasa. Entonces puedo encontrar las dos, que sería más peligroso aún.
pero aún si no estuviera en obesidad sarcopénica, pero sí tengo una obesidad marcada, ya hay criterios nuevos de diagnóstico de la obesidad, ya sabemos que no es solo el peso, como antes se evaluaba con el IMC, sino que tengo que tener en cuenta muchas otras cosas, pero si tengo un diagnóstico de obesidad, en ese estado en el que estoy, va a haber un aumento de inflamación sistémica. ¿Y esto por qué se da? Porque yo les dije que teníamos citoquinas del músculo y citoquinas del tejido adiposo. Resulta que estas citoquinas del tejido adiposo tienden a ser proinflamatorias y tienden a generar mayor daño a nivel celular y muscular. Está la interleuquina 6, que se produce en músculo y se produce en tejido adiposo. Desde el tejido adiposo genera estos efectos proinflamatorios. Desde el tejido muscular tiene unos efectos a largo plazo antiinflamatorios. Además de muchas otras que también tenemos desde el tejido adiposo. Entonces, el ejercicio no solo nos va a proteger manteniendo la masa muscular, sino que nos va a ayudar a prevenir un estado altamente proinflamatorio como puede ser la obesidad. Si hay alteración en la señalización cruzada y hay alteraciones a nivel cerebral también. Entonces tenemos que protegernos también de ese lado. A nivel clínico, ¿qué me significa este ejercicio? El ejercicio es una intervención endocrina que me va a ayudar a mejorar o a disminuir mi diabetes, a controlarla, a disminuir el riesgo de síndrome metabólico, a evitar la sarcopenia, a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y además de todo, a disminuir el deterioro cognitivo. ¿Qué me significa esto? Protección para mi vejez. Protección completa de mi cuerpo, pero además protección cerebral. Eso desde la parte del ejercicio. Pero resulta que tenemos otro tema para hablar hoy y es la nutrición. Yo muchas veces hago esta pregunta, ¿soy lo que como o no soy lo que no como? Y me dicen, ¿cómo así? ¿No es lo mismo? No necesariamente, porque en muchos casos el problema no está solo en el exceso, sino en la deficiencia. No estoy comiendo cosas que debería comer y que me van a ayudar a mejorar mi proceso. Entonces, sí, efectivamente soy lo que como, pero sobre todo no soy lo que no como. Si yo no lo como, no va a estar dentro de mi cuerpo. Y si no está dentro de mi cuerpo, no me puede ayudar o afectar si estoy pensando en cosas que puedan ser proinflamatorias. La nutrición desde los alimentos se vuelve un modulador de procesos celulares clave. Me regula la autofagia, me regula la inflamación y me regula el estrés oxidativo, ya sea de manera positiva si lo estoy haciendo bien o de manera negativa si no lo estoy haciendo bien. Una adecuada dieta con suficiente ejercicio y sueño, que es otro variable que creo que ya habían hablado anteriormente del sueño, me genera una interacción que me ayuda a disminuir la disfunción proteica y me ayudan a mantener el estado de salud. Desde la nutrición yo tengo que tener en cuenta varios ejes. El primero, los macronutrientes. ¿Qué son macronutrientes? Todos los nutrientes que aportan energía, ¿sí? Proteína, grasas, carbohidratos. Ahí también está la fibra, que aporta un poco menos y tiene otro tipo de funciones directas más que netamente la energía. La proteína sí me aporta energía, pero es clave en la construcción y mantenimiento de tejidos, no solo de la masa muscular, de todos los tejidos. Yo necesito de la proteína. Las grasas. Las grasas también me van a ayudar con algo de estructura neuronal, con la función sináptica. Y cuando tengo grasas en composiciones adecuadas, como podrían ser ácidos grasos poli o monoinsaturados, me van a ayudar a disminuir esa inflamación crónica y me van a ayudar a disminuir esa liberación excesiva de radicales libres. Luego tenemos otra nutriente clave y lastimosamente muy satanizado hoy en día, que son los carbohidratos. Hay que entender algo. Al cuerpo
se puede llevar energía de dos formas: por los carbohidratos con la glucosa o con un solo cuerpo cetónico producido a través de la grasa. ¿Por qué digo uno solo? Porque solo hay un cuerpo cetónico producido a través del metabolismo de grasas que puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando yo restringo los carbohidratos, lo más probable es que esté restringiendo energía a mi cerebro. Y esto es algo que no queremos. Ahora, tampoco significa comerlos en exceso porque le quiero dar más energía a mi cerebro. No, entendemos que un exceso de carbohidratos, exceso de nutrientes y calorías en general puede llevar a otros problemas de salud, sí, pero no puedo eliminarlos. No puedo borrarlos del mapa como nos quieren hacer pensar. Si yo quiero hacer alguna dieta específica, siempre asesorarse, pero duden mucho de quien les diga que hay que prohibir algún nutriente, porque los nutrientes por sí solos no son malos, es en las cantidades que los consumen. Y bueno, también tenemos la fibra, que nos va a ayudar principalmente con la microbiota, porque también tenemos otro eje que es clave y es el eje intestino-cerebro. Resulta que cómo está mi microbiota intestinal también me va a afectar con la función cerebral. Y para mantener una adecuada microbiota, pues tengo que consumir suficientes nutrientes que apoyen a esa microbiota, entre los cuales puede estar la fibra. Además de eso, tenemos micronutrientes. Y cuando yo hablo de micronutrientes, me refiero a vitaminas y minerales. Vitamina, ya sea liposoluble, como la A, la K, la E, la D, o hidrosolubles, como la B, pues todo el grupo B o la vitamina C. ¿Qué me van a ayudar? Principalmente estas vitaminas van a tener funciones antioxidantes y que me van a ayudar a disminuir inflamación y me van a ayudar a disminuir los radicales libres presentes en músculo y en cerebro. Principalmente, ¿cuáles pueden estar ahí? El complejo B, las vitaminas del complejo B, la vitamina D, que es una vitamina también muy importante y que, sorpresa, en Colombia hay una prevalencia muy alta de deficiencia de vitamina D, aún teniendo todo el sol que tenemos, porque yo la puedo sintetizar a través del sol, hay una deficiencia alta. Me he dado cuenta en temas trabajo con pacientes, es uno de los exámenes que más mando y llegan muchos, igual ya está descrito también a nivel poblacional que hay bastante deficiencia. Y esta es una vitamina neuroprotectora, que ya también hay estudios de que deficiencia de vitamina D me aumenta el riesgo de depresión y me aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, tenemos que tener algo de cuidado por ahí. Lo puedo conseguir en alimentos clave como los pescados, como las nueces, que me van a ayudar a mantener un equilibrio adecuado. Los antioxidantes, ¿dónde los voy a conseguir? Principalmente en frutas. Frutas como cuáles, por ejemplo, los cítricos. Por ejemplo, todo lo que son, o se les conoce en inglés como berries o como bayas. Fresa, mora, arándano, morón, frambuesa, uchuva, que se consigue aquí en el país. Tienen características altas en antioxidantes que me van a generar esta protección y que me van a ayudar a mantenerme lo más saludable posible. Es por eso que cuando van al nutricionista o al médico les hablan de 3 porciones de fruta al día, que realmente no todo el mundo lo cumple, o muy pocas personas lo cumplen, y es por esto, porque me van a ayudar. El hierro también con su función a nivel de la sangre, del transporte de oxígeno, va a ser clave y me van a ayudar a mantener una salud cognitiva adecuada. Además de eso, no solo tenemos los nutrientes específicos, porque es que hablar de nutrientes, ¿qué me dice? Me dice muy poco, sino que tenemos los alimentos y tipos de dietas. Tenemos la dieta mediterránea, tenemos la dieta DASH, que me ayuda inicialmente como prevención de hipertensión, pero que también tiene sus efectos a nivel cerebral. La más común, la que suele buscarse aplicarse más, es la mediterránea. Pero para poder
entender por qué sirve, volvemos a los nutrientes, porque es una dieta alta en ácidos grasos poli y monoinsaturados, es una dieta alta en antioxidantes. No es por el vino que se toma en los países mediterráneos. ¿Y cómo puedo conseguir eso en Colombia? Porque es que me dicen dieta mediterránea y me quieren llevar por allá a otra parte. Pero hay que aterrizarlo también en nuestro país, ¿cierto? Con alimentos como el aguacate. El aguacate es muy bueno. Aquí en Colombia tenemos las frutas, la cantidad de frutas que tenemos en Colombia. No hay que irnos por las más extravagantes. En cada región de Colombia hay frutas muy altas en antioxidantes. Casi cualquier fruta que ustedes consuman les va a ayudar. Otra cosa, disminuir el consumo de carnes rojas. ¿Por qué? No es porque las carnes rojas sean malas per se. Lo que sucede es que son alimentos mucho más difíciles de metabolizar porque sus enlaces proteicos están mucho más unidos, mucho más fuertes y por lo tanto me van generando mayor liberación de estos radicales libres cuando los voy metabolizando y con el tiempo se me vuelve más difícil eliminarlos o erradicarlos. Entonces, disminuyendo este tipo de consumos. ¿Y cómo lo me? ¿Por qué lo cambio? Porque igual necesito la proteína por el pescado, ¿sí? Cualquier pescado que consigamos aquí en Colombia suele ser bueno, por la carne de cerdo o por el pollo. Principalmente el pollo y el pescado son los que más nos van a ayudar ahí. Alimentos clave también, frutas, vegetales, por lo menos 3 porciones de fruta, por lo menos 2 de vegetales en el día. No combinarlas, no es 5 de frutas, 4 de vegetales, no, por lo menos 3 y 2 nos pueden ayudar. Ahora, en la dieta mediterránea se suele hablar del aceite de oliva. Sí, es bueno, pero en Colombia yo no consigo un aceite de oliva de tan alta calidad. Otro que puedo usar, que se le ha hecho toda la difamación del mundo, es el aceite de canola, que tiene un perfil de ácidos grasos similar, no igual, pero similar. O en su efecto el de girasol. Yo prefiero el de canola y el de oliva, pero también se puede el de girasol. No irme por otro tipo de aceites que también ahorita están muy de moda, como por ejemplo es el aceite de coco. Lo que pasa con el aceite de coco es que es muy alto en ácidos grasos saturados, por eso que se vuelve sólido, ¿sí? Y de pronto no va a ser la mejor elección en este tipo de casos. Que lo puedo utilizar muy de vez en cuando, sí, pero no va a ser la mejor elección para estos momentos. Y tenemos otros dos alimentos clave en Colombia, que son el té y el café. Un país exportador de café, que el que nos dejaban anteriormente no era el mejor, es cierto, pero cada vez hay mayor cantidad de buen café en Colombia que se queda en Colombia. Y el café tiene sus propiedades muy interesantes. Entonces, los antioxidantes son la defensa frente al daño oxidativo, pero que les había dicho, ¿cierto? Tenemos los radicales libres, que les dije que son la principal fuente de daño. Los antioxidantes que hacen ayudan a eliminarlos o disminuirlos, disminuyendo el daño a las proteínas, a las membranas celulares y el daño en el ADN, porque resulta que estos radicales libres también van generando daños en el ADN, afectando su replicación, su transcripción y su traducción desde el ARN, que hace que empecemos a tener fallas en ese proceso. Me ayudan a mantener la función mitocondrial y la integridad celular. Aparte de esto, tengo otro nutriente clave que es un suplemento que viene con muchos estudios actualmente y es la creatina. No confundir con queratina porque ya alguien una vez me dijo que se iba a tomar una queratina y esa es para el pelo, es muy diferente. La creatina. Con la creatina tenemos que tener dos cuidados, especialmente cuando estamos hablando de protección cerebral hacia contexto de vejez. ¿Cuáles son estos? Uno, cuando yo tengo una enfermedad renal previa, me puede afectar. Si yo no tengo enfermedad renal previa, no hay ningún problema con el consumo de creatina. ¿Qué tengo que asegurar? También un adecuado consumo de líquido. ¿Y qué sucede? Que la creatina participa en el sistema fosfocreatina ATP o ATP-PCR, manteniendo una disponibilidad energética neuronal constante. Está asociada con aumento en la memoria y mejora en la atención. En el envejecimiento sucede que van disminuyendo estas reservas energéticas cerebrales.
¿Qué pasa con la creatina? Es muy buena, voy a ver si lo tengo, no tengo la siguiente diapositiva, pero se ha estudiado principalmente para el músculo. ¿Por qué? Porque se estudia como una ayuda ergogénica para el deporte, porque en el deporte les puedo dar una charla de 5 horas de la creatina en el deporte, ese no es el objetivo ahora. Me ayuda con la fuerza, con el músculo, etcétera. Pero como se ha concentrado tanto en el músculo, no existen dosis reales claras para la protección cerebral y neuronal. Casi todo el mundo dice, no, hay que irnos con la misma dosis del músculo, que significa 5 gramos diarios, o 0,03 gramos por kilogramo de peso. Lo puedo manejar así también. ¿Cuál es el problema con esto? Que hemos visto que esta dosis podría llegar a ser insuficiente para atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto puede que sea insuficiente como factor de protección neuronal. Les voy a hablar ahora desde el deporte un segundo. Mi principal trabajo como nutricionista deportivo es con deportes de combate. Los deportes de combate tienen un factor de riesgo inmenso para la salud cerebral y es que hay mucho knockout o, dicho de manera clínica, hay mucho traumatismo cerebral, trauma cráneoencefálico leve a moderado. Por lo general no hay severo, pero hay leve a moderado. ¿Qué me significa esto? Disrupción bioenergética en el cerebro, disrupción estructural en el cerebro. ¿Qué protocolos tenemos nosotros para cuando un deportista es noqueado? Aumentamos la ingesta de creatina a 20 gramos diarios durante un mes. Entonces, ¿por qué a 20 gramos? Porque los estudios han mostrado que con esos 20 gramos durante un mes mejoran la respuesta a los síntomas post-confusión. Entonces empiezan a recuperar la memoria más rápido, mejoran sus capacidades funcionales, cognitivas, etcétera. ¿Quiere decir esto que tenemos que irnos con 20 gramos para la protección y prevención neuronal? No necesariamente, porque también hay que tener en cuenta que la creatina es un suplemento de acumulación, o sea que se va saturando hasta que está lleno y probablemente en estos casos los sobresaturamos para mejorar esa situación, pero lo que parece que podríamos llegar a trabajar es una dosis alrededor de los 10 gramos diarios. ¿Cuánto se puede trabajar? Lo que yo siempre hago con mis deportistas. 3 meses con un mes de descanso, vuelvo a 3 meses con un mes de descanso, que en ese mes se van a volver a desaturar las reservas y vuelvo y las lleno. Se bajan y las vuelvo y las lleno para continuar con los efectos positivos. ¿Por qué? Si no hay daño renal, realmente hay estudios que hablan de utilización de creatina por 10 años sin ningún problema para la salud. Pero sabemos que con la edad se va volviendo un poco más probable que haya un daño renal. Entonces me va a ayudar a ir monitorizando. ¿Por qué? Porque con la creatina sí se va a aumentar la creatinina, que no debe ser el único marcador para función renal, sí, pero me permite ver si cuando la dejo se normaliza o sigue aumentada. Por otro lado tenemos el café. Y aquí voy a hablar de café, no de cafeína, que son diferentes. Normalmente cuando doy charlas de suplementación hablo de cafeína, que voy a hablar de café. Hay un estudio muy bueno que salió hace un año más o menos, de un estudio longitudinal que hicieron seguimiento durante 45 años a personas. Y resulta que el consumo de por lo menos 3 tazas de café al día disminuía más o menos en un 35% la mortalidad por cualquier causa, o sea, por todas causas. Y ese consumo de por lo menos 2 tazas de café en el día me disminuía aproximadamente en un 15 a 20% el deterioro cognitivo en edades tempranas de esas personas. Ahora, evidentemente no se puede hablar de una causalidad porque durante un seguimiento de 45 años yo no puedo controlar todas las variables, todos los que investigamos tenemos eso en cuenta, pero sí parece haber algo ahí que nos puede estar ayudando. Vivimos en un país con muy buen café hoy en día, podemos aprovecharlo. El café contiene cafeína. La cafeína me ayuda a aumentar la oxidación de ácidos grasos, me ayuda a aumentar también la conexión neuronal
y por eso es que en el deporte se utiliza porque mejora la concentración y mantiene enfocados a los deportistas, pero además de eso tiene polifenoles. ¿Y qué son esos polifenoles? Son también sustancias que nos ayudan como antioxidantes. Entonces nos ayudan de nuevo a disminuir esos radicales libres. Entonces por ahí es por donde yo veo principalmente el efecto positivo que puedan tener. ¿Por qué? Porque la cafeína depende de mi sensibilidad genética. Si yo soy de genética de responder rápido o no. Para hacerlo en términos comunes, soy el que si huele el tinto no puede dormir o el que no puede dormir más bien por el cunchito que dejó en la olla antes de acostarse a dormir. Son los dos extremos. Entonces no necesariamente es por la cafeína de los beneficios, sino más probablemente por estos polifenoles. También porque la cantidad de cafeína depende hasta del tipo de filtrado. Los polifenoles no son tan sensibles a ese tipo de cosas. Entonces, pues, tiene muy buena evidencia en aumento del rendimiento cognitivo con consumo moderado, de nuevo no exagerar, tampoco llegar a las 15 tazas al día, y en disminución del riesgo de demencia. Por eso es que traigo aquí este café, porque es un compuesto que nos va a ayudar muchísimo y que en nuestro país tenemos que aprovechar. Teniendo eso, volvemos a este mismo cuadrito, pero ahorita yo le quiero agregar algo. El ejercicio es aquel que me activa el sistema. La nutrición me va a ayudar a modular el entorno. Entonces, lo activo para liberar todas estas mioquinas que vienen desde el músculo que me van a comunicar dentro de todo el cuerpo. La nutrición me va a ayudar a modularlo para que sea eficiente, para que no hayan tantos radicales libres. Y el envejecimiento, ese contexto biológico, lo que hace es condicionarme la respuesta. ¿Qué quiero yo? Mantener mi sistema activo con adecuada comunicación por las mioquinas, o sea, hacer suficiente ejercicio para poder mantener mi masa muscular y estar modulando ese entorno con la alimentación para que todo esté en un equilibrio perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros no tratamos órganos. Y entonces va a llegar el hepatólogo que me va a decir, yo sí trato un órgano. Y el nefrólogo que me va a decir, yo también. Pero como personas de la salud, nosotros no tratamos un órgano aislado, tratamos sistemas. Y hay algo clave, el cerebro no envejece solo, el músculo no se atrofia solo y la nutrición tampoco actúa por sí sola. Si yo solo como saludable y no tengo ningún incentivo, ningún estímulo para mi cuerpo, no voy a hacer nada. La intervención real tiene que ser el movimiento, la alimentación y el contexto metabólico. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver de una prevención sistémica, no de algo aislado. No es solo pensar en un órgano, no de pensar el cerebro como aislado, porque de nuevo, volvemos a la reflexión que hizo el doctor al principio. El cerebro es todo el universo que nos está conectando a nosotros. Y yo tengo que asimismo desde todo ayudar a ese cerebro. Entonces es clave que trabajemos en conjunto como un sistema y no como algo aislado. Acá quiero aclarar que hasta mi conocimiento todavía no hay un programa lo suficientemente grande que abarque todas estas variables en Colombia, un programa de atención que abarque todas estas variables. Por lo general se hacen por aislado y hay personas que asisten a varios, que en los grupos de la tercera edad se les da ejercicio, especialmente los multiarticulares y de fuerza, y de pronto, una vez cada 3 meses va un nutricionista y les da alguna charla. Por lo general, practicantes de nutrición que van y dan charlas dentro de sus prácticas, pero no hay un programa concreto, completo y real que esté abarcando todo esto y que me parece a mí es una oportunidad y una necesidad, más que solo una oportunidad, para ayudarnos con todo este proceso. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener.